Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bien, hermanos, amados, aquí estamos de nuevo ya listos para comenzar, agradeciendo a todos ustedes la sintonía, a todos los hermanos que me han hecho saber a través de mensajes que están en sintonía. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Es deber de los padres corregir a los hijos. Ese es el tema que queremos tratar el día de hoy, amados hermanos, y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que Él nos ayude, bendito sea el nombre del Señor, a poder exponer, hermanos, este tema. Bendito sea el nombre de Dios. Queremos tomar como base bíblica el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 15. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bendito sea el nombre de Dios. Palabra de Dios, hermanos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos orado, hermanos, por ello. Bendito sea el Señor. Y queremos tratar este tema acerca de la corrección. Bendito sea el nombre del Señor. Meditaba, desde ayer, anoche, hoy en la mañana todavía es un tema, hermanos, y me daba cuenta, caía en mi 20 yo, de que estos temas, hermanos, son difíciles de exponerlos, en el sentido de que cada padre tiene su propio criterio, bendito sea el nombre de Dios, su manera, su carácter, para poder, hermanos, tomar decisiones para la corrección. Y esto me hacía recordar a mí cuál es el punto, hermanos, del predicador. El predicador tiene que simplemente exponer la palabra del Señor, y es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Que el Señor haga lo que tiene que hacer en cada mente, en cada corazón de nosotros. El trabajo de nosotros los predicadores es exponer la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y comienza diciendo, ¿verdad?, este versículo que tomamos, que la corrección es necesaria, bendito sea el nombre del Señor, porque dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Quiere decir esto que la palabra del Señor, hermanos, nos confirma que este punto, hermanos, de la necedad, ¿verdad?, que es la necedad, en realidad, hermanos, son todas esas cosas simples. O sea, el concepto dice que son simplezas, tonterías, ignorancias, insuficiencias. Dice también las estupideces de los muchachos. En realidad, todo ese conjunto de acciones, ¿verdad?, que ellos insisten, insiste la persona, hermanos, el muchacho, el hijo, la hija, el joven, el adolescente, el niño, insiste en su propio error, se aferra a su idea que tiene, a su postura. Aunque están muy equivocados, ellos quieren demostrar con ello, ¿verdad?, que están aferrados a eso, y aunque con ello estén demostrando que son poco inteligentes, en realidad esa acción es lo que se caracteriza como necedad. Una persona que es incapaz, es simple, es ignorante. Bueno, el concepto dice otras cosas como tonto, como, bueno, y por ahí se va, hermanos. Si usted lo busca en el diccionario, se dará cuenta que dice otras cosas de mayor nivel, pero califica la necedad de los hijos como poco inteligente, como acciones, ¿verdad?, que son propias de ellos, pero que están ahí aferradas en sus ideas, sus posturas. Pero la Biblia dice, a todo esto se le llama necedad. Necedad es eso, hermanos. Y dice que esto está ligado al corazón, o sea que ya lo traen. Bendito sea el nombre del Señor. Es su naturaleza pecaminosa. Yo siempre he dicho, el hombre tiende más para hacer el mal que hacer el bien. Y eso también lo dice la Escritura, que Dios hizo al hombre recto, mas el hombre busca su propia perversión. Pero aquí es donde entra el papel de los padres, bendito sea el nombre de Dios, que la Biblia nos dice que aunque esto esté ligado en el muchacho, la vara de la corrección
es lo que logrará hacer que lo necio se aleje del hijo o se quite del hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este día vamos a tratar de esos puntos de cómo es que se corrigen los hijos según la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo, mientras leía la escritura ayer, volvía a meditar en tantas cosas, hermanos, porque reconozco, hermanos amados, que todos los padres, creo yo, en un sentido general, en algo nos equivocamos cuando hacemos las cosas. No todo lo hacemos perfecto. Y ahí le voy a contar en el camino yo, ¿verdad?, que también he cometido mis fatalidades. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero aplicar lo que dice la Biblia. Y una de las primeras cosas que manda, imagínense que a los padres, este punto es serio, delicado. Sé que estos temas son delicados, pero son necesarios exponerlos. En la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4, una de las cosas que manda el Señor a través de este hombre es a que todos los que tenemos casa, que aprendamos a gobernarla bien. La Biblia dice que debemos gobernar bien la casa y que tengamos a los hijos en sujeción con toda honestidad. Para lograr una casa como esto que pide el versículo, hermanos, yo meditaba que es casi como un modelo. ¿Quién no quisiera tener toda su casa bien ordenada? Y le estoy hablando no en términos físicos, sino en términos de lo que es el hogar. Eso es un mandato que Dios le da en especialidad, ¿verdad?, a todos aquellos que ejercen liderazgo en una congregación, pero esto también es para cualquier hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y se oye lindo, pero lograrlo hay que ejercer una cantidad de trabajo, hermanos. Pues la Biblia dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lo que dice la palabra de Dios referente a lo que es los liderazgos, ¿verdad? Y yo tomo esto esta mañana para decirle que gobernar, que es gobernar una casa. Gobernar, el concepto viene, hermanos, de poder ejercer una dirección. Es administrar, en este caso, la casa. Es poner el control de la casa. Porque gobernar es eso. Todas las instituciones mantienen un gobierno. Y si usted ve un país, se gobierna por un equipo de trabajo. En las compañías de trabajo hay una estructura en donde se ejerce un gobierno, o sea, se ejerce dirección, se administra, se controla. Entonces Dios es tan ordenado que también quiere que eso suceda en las casas. Bendito sea el nombre del Señor, que se ejerza un gobierno, o sea, que se ejerza dirección, vaya. O sea que el Señor quiere que en el hogar, hermanos amados, se dirija la familia hacia una dirección, hermanos, que pide Dios sin desviarse, ¿verdad? Sin ejercer desviaciones. También parte de ese concepto es que se debe administrar la casa. Administrar es, dice, poder dirigirla, poder cuidarla, gobernar ese espacio que es la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el control es poder, dice el concepto, dominar a una persona, dirigirla o dominarla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque eso ayudará a que se logre en el control, vigilar, examinar, observar, espiar, chequear, en este caso a los hijos, creo yo, ¿no? Y cuesta, hermanos amados, bendito sea el nombre del Señor, ejercer todo esto en un gobierno, porque hay que estar, eso es un trabajo continuo, el poder, hermanos, ejecutar un buen gobierno en una casa. Bendito sea el nombre de Dios por aquellos hogares, ¿verdad?, que están, hermanos, quizás ejecutando todo esto de una manera correcta. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos pone frente a nosotros como un espejo, una realidad que muchas veces nosotros nos cuesta ver. Muchas veces nosotros pensamos, este hijo es bueno, este hijo no comete errores, este hijo no falta, pero la Biblia dice, lo necio lo tiene adentro. Muchas veces eso necio nosotros no lo vemos en algunos de ellos, otras veces tiene que salir a la luz tarde que temprano. Hay acciones, hay situaciones que se presentan cuando son adultos, cuando son jóvenes, adolescentes, y cuando son niños. Desde niño, hermanos, el niño tiene su propio carácter y muestra que trae necedad metida dentro de su corazón. Pero lo que la Biblia dice, la corrección, la vara de la corrección lo alejará de él, le quitará lo necio, le corregirá. Ahora, ¿por qué comencé por el punto del gobierno de la casa, de tener a los hijos en sujeción? Porque quiero ser honesta. Yo creo que todos anhelamos tener sujetos a los hijos, pero ese es el trabajo más grande que hay ahora, poder sujetar a estos muchachos y sujetar, hermanos, dando por entendido, hermanos, que la palabra sujeción, escúchenme bien, que a veces la entendemos mal. Bendito sea el nombre del Señor. Sujetar literalmente es tratar, hermanos, de tener a una persona, ¿verdad? De alguna manera, dice el concepto también, que es sujetar, es tener a una persona agarrada de algún modo que se ejerce presión sobre ello, impidiendo que se mueva, dice uno de los conceptos, que se caiga o se escape. Y se puede aplicar también, ¿verdad?, a que en este caso sujetar algo es como, qué sé yo, hermanos, asir, dice prender, afirmar. De alguna manera, hermanos, es hacer que una persona, en este caso aplicado a las personas, ¿verdad?, no se salgan de control, no se salgan del corral, no se salgan de los límites. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que lo que ayudará con eso es la vara de la corrección. Y aquí es donde entra, bendito sea el nombre de Dios, un conjunto de situaciones que la gente discute. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que debemos corregir con castigo, con vara. Y estos términos muchas veces los entendemos nosotros a la conveniencia, a la capacidad de nosotros. Y la Biblia dice que los muchachos se deben castigar. Comienza diciendo el Proverbio 3:12, por amor, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este término no lo entienden los hijos, no lo entienden. Ellos no entienden que se les está castigando y que a la misma vez se les hace porque se les ama. Y es probable que nunca lo entienden. No haya lógica en que a través de un castigo le estamos demostrando el amor, pero la Biblia sí lo dice. Nosotros sí lo entendemos. Entendemos que lo que queremos evitar es el fruto de esa acción en el futuro. O sea, si nosotros miramos a un niño mentir y lo corregimos en el momento, el hijo no le gusta la corrección, pero en realidad esa corrección viene porque no queremos que este hijo se convierta en una persona que le encante mentir y que se meta en líos por ser mentiroso, por decirle una situación pequeña. Imagínense cuando un hijo, cuando es chiquito, empieza a robarle las pertenencias a otro niño y uno no corrige esas acciones cuando son pequeños. Eso es como alimentar, hermanos, la semilla de crecer un joven, un muchacho que le va a gustar robar, y después no va a robar un lapicero, sino que va a robar otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para prevenir el desastre futuro, se debe corregir temprano, se debe corregir, como dice el versículo, como el padre al hijo a quien quiere. Se debe corregir. La corrección es algo, hermanos, que la Biblia lo pide. Tanto que manda al padre a no detener el castigo.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice la Biblia. O sea que en este punto tenemos que ser claros nosotros. Si el hijo, el niño o el muchacho, llámele como usted quiera, tiene un mal comportamiento, una mala actitud, una mala acción, la Biblia aprueba el hecho de que se corrija con la vara. Y ya vamos a explicar más adelante a qué se refiere todo esto. Y dice que el padre que detiene el castigo, el que se literalmente el que se frena, el que se detiene para castigarlo, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, desde que está pequeño. La palabra temprano viene de niño, desde que está niño lo va corrigiendo. Y en esto, hermanos, hay mucho que decirle. Los niños cada día cuando van a las escuelas traen una actitud mala, porque como ellos viven en un mundo donde están rodeados de otros niños de su misma edad, de diferentes culturas, de diferentes acciones, de diferentes tipos de hogares, entonces ellos vienen cada día con una situación a la casa, una mala palabra, una mala actitud, una mala acción, y el padre tiene que estar encima vigilando la conducta del hijo, bendito sea el nombre del Señor, para poder corregirlo, pero hay que hacerlo, es lo que nos dice la Biblia, no detengas el castigo. Eso lo dice Proverbios 13:24, el Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, y rehusar es no renuncies, no renuncies corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, dice. Da a entender en un sentido lógico, ¿verdad?, que el castigo no hará que ese muchacho se muera. O sea, no se va a morir. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el siguiente versículo 23:14 de Proverbio, lo castigarás con vara y lo librarás. Librarás su alma del Seol. El Seol, hermanos, literalmente es un término que se le adjudica a la tumba. Literalmente en el tiempo antiguo, para decir tumba decían Seol, y espiritualmente se refiere cuando el hombre va a su destino final, ¿verdad? El Seol es conocido como también el lugar donde van los muertos, pero los que mueren sin Cristo. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la tumba. O sea, de la muerte eterna, de la muerte física también lo librarás. O sea que hay unos beneficios en el castigo que nos cuesta a nosotros ver cuando queremos aplicar el castigo. Primero, que los muchachos no se mueren. Ya vamos a hablar de otros puntos, hermanos, tan delicados, porque aquí entra en un debate el hombre para saber si el castigo con la vara, si el castigo ¿verdad? Y yo solo quiero poner a la mesa, ¿verdad?, que el no hacerlo, la Biblia dice, no es correcto, y el hacerlo dice, bueno, vas a hacer que su alma sea libre o liberada, lo librarás, y le asegura al padre que un castigo, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas, dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, y un día que yo entendí esto, yo sabía que por mucho que uno a veces se sienta mal, y yo digo, no se van a morir, digo yo así, ¿verdad? No se van a morir estos hipotes. Librar a alguien, hermanos, es preservarle la vida, preservarlo del peligro, preservar a la vida de ese muchacho de un problema, es preservarlo de una situación difícil en el futuro. O sea, es sacarlo desde antes del peligro, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra, bendito sea el nombre del Señor, acerca de ese tipo de corrección. Yo estaba estudiando mucho acerca de lo que es, hermanos, la disciplina, bendito Dios. Y aquí es donde yo creo que
lo primero que cometemos nosotros es el dilema de la pregunta: ¿cuál es el castigo correcto? Si castigarlo con, como dice ahí, con la vara, ¿va? Muchos creen y le dan un sentido a esta situación de la vara. Yo lo tomo literalmente una vara es un palo, hermanos, un palo largo y delgado. Hermanos, que está limpio de las hojas y está liso. Y a menudo, hermanos amados, en nuestro correr de la vida hemos visto que nuestros padres antiguos, o sea, los padres que nos crecieron a nosotros, usaban este elemento para castigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque ahora que somos adultos reconocemos que algunas veces ellos se pasaron del límite del uso de la vara, bendito sea el nombre de Dios. Nosotros hoy en día, la mayoría de personas dicen, gracias a esa actitud que tomó ese padre de corregir en ese momento, gracias a ese castigo que me dieron, yo soy ahora lo que soy. Y las personas se sienten ahora, se glorían, se sienten bien al decir: no fui un ladrón, no soy un mentiroso, no soy una persona así, porque mi padre me enseñó con castigo, me enseñó con la vara, me enseñó con esto a que yo no fuera este tipo de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos consideran que la vara es mala. Ahora se mete la ciencia, la psicología, la medicina, y le dice al padre, y sobre todo en esta nación, bendito sea el nombre de Dios, que el uso de estos elementos está prohibido. ¿Por qué? Porque lo que no quiere la persona es que se malucen estos elementos, ¿verdad? Que en vez de ser castigado el muchacho, haya un abuso en el castigo, y eso tampoco estamos de acuerdo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo aclaramos. Aquí es donde entra el dilema. Está el padre en un límite que no quiere castigar porque es malo, y está el exceso del otro lado, que el padre usa con exceso de agresividad estos elementos. Pero yo leía, hermanos, por ejemplo, que la vara se ha usado siempre en la Biblia como un símbolo de autoridad. A menudo se usa la vara como un símbolo de autoridad. Dios le daba la vara a ciertos hombres en la Biblia. A Moisés, por ejemplo, a los patriarcas les daba la vara como un símbolo de autoridad. Cuando hacen ahora en día, hermanos, una delegación de alcaldes o de tenientes o militares o de gobierno, normalmente le pasan a una cosa simbólica como eso, porque la vara en sí representa un símbolo de autoridad. Y cuando yo leía eso, yo decía, en realidad también se puede sobreentender que la vara, sí, claro, la vara es física, es un elemento físico, pero también quizás el Señor nos da a entender que la vara es un símbolo de poder y autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Es un símbolo, hermanos, y eso está ahí en Salmos 2:9. Bendito sea el nombre de Dios. En Jeremías 48:17. Todo eso está ahí en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y si lo aplicamos de la manera física, yo creo que lo hemos visto como ejemplo en nosotros. A nosotros nos castigaron con vara. A nosotros nos castigaban con lo que encontraban, hermano. Nos castigaban con lo que fuera, con cincho y todo. Y somos el testimonio vivo de que la vara funciona, que la vara ayuda. Pero hoy en día, hermanos, es un dilema enorme el poder crecer y corregir a los hijos con estos elementos. Pero la Biblia dice en la palabra de Dios, yo se lo acabo de leer a usted, le dice: porque si lo castigas con la vara no morirá. Yo creo que de alguna manera se puede referir, castígalo con autoridad. O sea, muestra que tú eres la autoridad. Muestra que tú eres la persona que va a gobernar la casa y que vas a poner en sujeción el hogar.
Y si nosotros tomamos esta palabra como el elemento que es, como la vara en sí, ¿verdad? Como lo que dice el concepto, vaya. Como lo que dice, bendito sea el nombre del Señor, como lo que dice, hermanos, el concepto de lo que es un palo largo, si utilizamos el palo para castigar. Bueno, yo lo he utilizado, bendito sea el nombre de Dios. Eso sí, hermano, nunca he mandado al hospital a ninguno de mis hijos. Nunca hubo necesidad de eso. Pero la hemos usado. Yo creo que alguno que otro padre lo ha usado. Porque hay cosas, hermanos, que necesitan, como dicen, ¿verdad? Una medida pequeña. Una acción pequeña requiere una medida pequeña. Una acción grande requiere una medida grande. Todo depende de la necedad que cometa el muchacho. Todo depende de lo que cometa la persona, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el padre, voy a dejar aquí, ¿verdad?, de manera generalizada, lo que dice la Biblia, lo que vemos en la realidad. La realidad es que en el libro de Hebreos nos dice la palabra del Señor, que en aquellos días, dice Hebreos 12:10, ¿verdad?, en aquellos, hablando de los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y dice la Biblia, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. ¿Por qué está hablando de eso? Está hablando de la disciplina. El versículo anterior, el 12:7, dice que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice luego, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nos vamos a detener en ese término. En el tiempo antiguo dice que los padres disciplinaban como a ellos les parecía. Aquí entra el término, por lo que nosotros, cada padre hace lo que cree que le conviene hacer, como a usted le parece, vaya. En el tiempo antiguo, unas décadas atrás, yo miraba unos castigos enormes, hermano. Unos castigos terribles. Mi padre no castigaba mucho, pero el día que castigaba, ese castigo ningún hijo le iba a olvidar. Bendito sea el nombre del Señor. Él no hablaba tanto. Era una persona que cuando castigaba era porque realmente ya el hecho era evidente, había pruebas del error que se cometía y él no perdonaba el castigo. Recuerdo la historia que tengo de unos hermanos míos que, ¿verdad?, fueron hijos fuera del matrimonio antes de que él se casara con mi mamá. Y hay una historia de ellos tremenda, hermanos, que cuando estos muchachos estaban como de unos 14, 16 años, le fueron a contar a mi papá que estos muchachos estaban tomando chicha. Para los que no saben, ¿verdad?, la chicha es como una bebida que se genera en las casas, que es hecha en casa, pero que también, ¿verdad?, marea a la gente. Es como un tipo de bebida alcohólica, pero no de la profesional, sino de la que la gente hace en casa. Y les fueron a decir, allá están sus hijos tomando chicha. Entonces mi papá fue a recogerlos, a encontrarlos, a llamarlos, a buscarlos, y los traía por toda la calle del cantón. Y esos muchachos no se le corrieron, venían quietos adelante de él. Y mi papá llega a la casa y dice la historia, que los amarró en un poste y los desnudó y los castigó, y hasta ahí llegó su vicio. Los muchachos se crecieron sin vicio, hermano. O sea, no fueron borrachos, pero todo el mundo cree que fue por esa castigada que mi papá les pegó. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad, ese tipo de castigos es pesado, hermano, es fuerte. Realmente, yo he oído testimonios de gente que dicen que los colgaban en un poste, le ponían fuego en los pies, le ponían, o sea, cosas así como esas. Si somos honestos, esos castigos, hermanos, ahora son considerados como torturas, hermanos. Son considerados como fuera de lugar, o sea, son castigos que ahora no se ven. Pero la Biblia dice que los padres disciplinaban antes como a ellos les parecía.
O sea, si el papá decía, con esto yo corrijo a mi hijo, aplicaba el castigo, y bendito sea el nombre de Dios que, bueno, hoy en día sí se oyen casos, hermanos, de castigos tan fatales que llevan a la muerte a los hijos. Y aquí es donde entra el peligro, hermanos, el exceso del mal manejo de la disciplina, del mal manejo del castigo. Hoy en día sí, usted ve en los noticieros que este hijo quedó encerrado, amarrado en un poste, amarrado en una mesa, un niño pequeñito, y la mamá se fue y lo dejó sin comida, castigado, amarrado, ¿cómo se llama? Con grilletes, con cosas así como maltrato animal completamente. Entonces, ninguno de nosotros como padres estaríamos de acuerdo con algo así. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia pone como estos estándares de este conocimiento bíblico? Porque si el Señor no pusiera en la palabra de Dios estos límites, estas limitaciones, no, el hombre cometería fatalidades. Unos no harían nada y otros harían hasta en exceso, que se ha visto, se ha comprobado en el correr de la vida, que han habido castigos demasiado, hermanos, salidos de control, fuera de lugar. Hoy en día la gente lo dice, o sea, a mí me corrigió mi viejo con todo lo que pudo. Nosotros tenemos historia, hermanos, de cinchos, de palos, de garrotes, de cutuco, de todo, de cables de luz, cables de todo lo que encontraban, hermano. Y yo le digo, por un lado fueron efectivos esas cosas, pero si lo vemos desde el punto de vista real, hay un exceso de autoridad o sobre exceso de disciplina ahí, o una mala manera, hermanos, de dirigir algo. Yo creo que uno hace esto en este país y definitivamente va a terminar preso, porque aquí no consienten eso. Están ahora las reglas, ¿verdad?, de la sociedad que se imponen, hermanos, en lo que es la familia hoy en día, y todo ha nacido debido por lo mismo, o sea, por el abuso del castigo, el abuso de la corrección, el abuso de las cosas. Y como yo digo, todo en exceso, todo lo que se hace en exceso es malo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la Biblia habla acerca de esto. Yo quiero dejarle a usted su imaginación, que el Señor le dé el discernimiento. Al final y al cabo, usted es padre, usted sabe lo que hace. Nosotros con mi esposo, no le voy a decir que no hemos castigado, claro, con cincho a nuestros hijos en algún momento. No es algo que lo hacemos y lo ejecutamos a menudo, porque no es algo que lo hemos hecho como orden del día, cada semana, no. Pero cuando se ha requerido los hemos castigado. No sé si ellos recordarán alguna de esas cosas, espero yo que no. Pero sí, hermanos amados, o sea, en la corrección, y aquí es donde entra el dilema de que si nosotros estamos aplicando bien las cosas, si lo hacemos de la manera correcta, si no nos excedemos del límite, si somos padres consentidores que no vemos el problema y no corregimos, eso es algo que yo lo quiero dejar a su conciencia. La Biblia dice, hágalo. La Biblia dice, porque lo amas, corrígelo. Si quieres a ese hijo, castígalo desde temprano, desde que es pequeño. No detengas el castigo, porque desde temprano debes corregirlo. Dice, no rehúses corregir al muchacho. O sea que corregirlo, hay que corregirlo. La manera que cada padre lo hará es decisión suya. Pero tengamos presente que ninguno de los dos límites es bueno. O sea, dejar pasar una necedad, un mal de nuestros hijos y tolerarlo y aguantarlo y sobarlo y ignorarlo, eso no es bueno. Eso aparte no es buena, porque eso no es amor. La Biblia no lo califica como amor. La Biblia califica como amor cuando el padre interviene a corregir a ese muchacho. Y el otro exceso, ¿verdad?, que el uso del castigo, la vara, como dice ahí, si fuera física esa vara, hay personas que yo he oído no están de acuerdo, creen que esta vara no es literal, no es un garrote el que se debe usar. Yo lo interpreto de que desde el momento, muchos creen de que esta vara es la palabra del Señor, que hay que corregirlo con la Biblia y todo eso.
pero literalmente yo lo interpreto más como la vara física, porque la Biblia dice, si lo castigas con la vara no va a morir, y nadie se va a morir de que le prediquen la Biblia. Alguien se puede morir de un mal uso de una vara, eso sí es verdad. Por eso yo digo, esto tiene que ver con algo literal. Si la Biblia dice que no va a morir, es porque es el uso controlado, creo yo. Por ahí anda el asunto, hermano. Porque el abuso de esto también va a meter en un lío tremendo al corazón de ese muchacho, y en un problema terrible al padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro de los consejos que nos da es que le dice al padre en el Proverbio 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ve? Escucha los términos que dice la Biblia. Castiga a tu hijo, bendito sea el nombre del Señor, en tanto que hay esperanza. El castigo, bendito sea el nombre del Señor, es hacer algo, ¿verdad? Es penar a la persona. De alguna manera el concepto dice: sanciónalo, mortifícalo, aflígelo. O sea, algo hay que hacer. Cuando la Biblia dice castiga a tu hijo, ¿verdad? Ejecuta algo en tanto que hay esperanza. O sea, tenemos que tener dentro del corazón de nosotros que eso que estamos ejecutando literalmente entrará al corazón de ese muchacho y tendrá una función, y que se va a lograr lo que estamos esperando, que la acción de ese hijo cambie. Ahora, aquí es donde entra si el castigo que estamos ejecutando es el correcto. O sea, porque si estamos castigando y el niño sigue haciendo aquello, el muchacho sigue haciendo y repitiendo su hecho, quiere decir que el castigo que se está aplicando no está teniendo efecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que castígalo. O sea, obligar a una persona a hacer cierta cosa fatigosa por haber tenido un mal comportamiento. Pénalo, sanciónalo, mortifícalo, aflígelo. Claro que tenemos que llevar a este hijo a la reflexión de aquel hecho que cometió o que hizo o que dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el castigo tiene que llevar un propósito. Tenemos que hacer que ese castigo haga reflexionar a ese muchacho para que el cambio lo podamos ver. Mientras tanto hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza, hermanos, de que se logre un cambio. Pero dice el versículo: mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, no te des prisa, no te aceleres, no te precipites. Bendito sea el nombre de Dios. A arruinar su vida, a destruirlo es arruinar a alguien, es desbaratar a alguien, es deshacerlo. Aquí es donde entra la realidad. O sea que la vara manejada fuera de control lo que va a traer es destrucción. Hay hijos que ahora en día, claro, reconocen que fueron buenos hijos, pero no olvidan ese castigo, no lo olvidan. Y hay algunos que no perdonan a esos padres que maltrataron toda su vida, su vida de ellos. Yo he escuchado a hijos que dicen: dice este viejo no lo perdono ni aunque yo me muera, porque fueron personas que sufrieron maltrato toda su vida. Y por eso es que la Biblia dice: no se apresure tu alma para destrucción. O sea, no arruines la vida de esa persona simplemente con el afán de corregirlo. El castigo, hermanos, es algo que se debe hacer por los malos comportamientos, pero deben ser medidos. Bendito sea el nombre del Señor. Con la esperanza, dice la Biblia, de que algo se logrará. O sea, tiene un propósito. Y a veces nosotros hemos castigado o castigamos simplemente para sacar el enojo. No pensamos: yo voy a hacer esto para que este hijo entienda que esto lo necesita para la corrección. Entonces, tengo que ser clara, hermanos amados.
respecto a este punto de que la gente puede definir lo que quiere, puede decir la vara es la Biblia, la vara es una vara real, un palo largo. En el tiempo muy antiguo, muchos siglos atrás, ¿para qué utilizaban la vara? Para azotar, hermano. Esos eran castigos que le daban a la gente en el tiempo antiguo. ¿Cómo castigaban a la gente? Con azote. Pero los azotes tenían un límite. La Biblia habla muchas veces que los hombres de Dios fueron azotados con vara, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla del azote con la vara, habla de varas reales, habla de varas literales. Por ejemplo, a Pablo lo azotaron con vara. La Biblia dice que muchas veces lo azotaron 40 menos 1. Eso tiene un sentido bíblico. Dice la ciencia que una persona puede aguantar como máximo 40 azotes. Escuche bien esta parte porque yo lo he estudiado y eso así dice la ciencia, que un cuerpo humano puede aguantar hasta 40 azotes. Cuando Pablo dice que él fue azotado 40 menos 1, quiere decir que lo azotaron 39 veces. Eso quiere decir que cuando lo castigaban a Pablo, lo llevaban al límite de casi dejarlo muerto, porque dice la ciencia que ya después de 40 azotes la persona tiende a ya no resistir el cuerpo y a desbaratarse. O sea, puede llegar hasta morir una persona. Y en los castigos de antes, en el tiempo de los siglos pasados, los siglos donde la gente vivió el tiempo bíblico, vaya, la gente castigaba con azotes. Jesús fue azotado y la Biblia dice que recibió más de 40 azotes en el día que él muere. Por eso es que, o sea, él fue llevado a la muerte por esa causa. Ahora, volviendo al tema de la vara, no, en el tiempo antiguo vara, era un palo, era algo así, y con ello lo que hacían era azotar. Ahora en día, no sé si en un castigo físico de un hijo la gente azota, porque ya sería algo, para mí, desde mi punto de vista, hermanos, sería perturbador, sería, hermanos, a alguien que no entiende lo que significa el castigo, que no entiende lo que significa la corrección, entraría en un abuso de estas cosas. Y una de las cosas que yo quedo dentro de mí en la Biblia es, la Biblia dice que cada padre corrige como bien le parece. Aquí entra lo que usted hace, lo que el otro hace. Yo lo castigo de esta manera, yo lo castigo de esta otra manera, yo del otro. Porque lo que la Biblia dice que cada uno lo hace según le parece. Ahora, lo que la Biblia no le dice es, por ejemplo, no quiere que usted y yo destruyamos al hijo. Eso sí lo dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, no se apresure tu alma para destruirlo. No corrijamos con el afán de aniquilar a ese cipote, de destruirlo, de desbaratarlo, de arruinarle su vida. Hay gente que tiene, hermano, hasta, ¿cómo se llaman esas cosas cuando dejan marcas? Sí, me acuerdo del término, hermano. Como eso, marcas, como señales de esos castigos, hermano. Y tal vez usted nunca sufrió una cosa de eso, pero hay gente que sí, hay gente que recuerda unos castigos fatales, hermano. Yo creo que amarrar a un niño de lo que sea, de la mano o del pie, ya eso yo lo miro bastante extraño, hermano. Amarrar a un hijo, yo creo que eso no entra en lo que la Biblia manda. La Biblia dice, corrígelo, castígalo, ¿verdad? Esos son términos que la Biblia utiliza, pero hay que saber cómo se hace en el caso, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí le puedo asegurar que la Biblia ordena hacerlo. Le dice al padre, no te detengas el castigo, no rehúses corregir al muchacho. Y hay otro verso más aquí, en el versículo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los muchachos lo necesitan. Hay que entender el punto que lo necesitan, hermanos. Si la necedad está ligada en su corazón, si no se corrige un acto de un muchacho, lo va a seguir repitiendo, ¿verdad? Y Proverbios 26:3 dice, mire, el látigo para el caballo
el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Esto está hablando para mí habla de un palo, hermano, pero tiene que ser moderado. No quiero que usted vaya a pensar, la hermana Reyes está hablando de que hay que agarrar estos hipotes a palos. No, le estoy explicando todos los sucesos bíblicos. La vara es utilizada desde el tiempo antiguo como un elemento de castigo. Con la vara la gente azotaba en el tiempo antiguo, pero azotaban para matar. Cuando mataban a un apóstol, cuando azotaban, hermanos, a los predicadores antiguos, hermanos, y los castigaban por predicar la palabra, una vara era la que utilizaban. Ahí está, segunda carta de Corintios, capítulo 11, Pablo describe todo lo que él sufrió. Y usted se va a dar cuenta ahí que la vara era un elemento de castigo, o sea, siempre será un elemento de castigo, pero yo creo que se necesita que el corazón del padre tenga conciencia, o sea, este castigo va a ayudar a este muchacho a cambiar, como dice la Biblia, lo va a corregir, pero tiene que hacer algo tiene que hacer el padre, porque no le manda la Biblia a que se detenga, no lo manda la palabra del Señor a que no lo haga. La Biblia dice claramente, castígalo. Castiga a tu hijo mientras tanto hay esperanza. No lo destruyas. Dice, corrígelo. Corrige al muchacho desde temprano. No rehuses corregirlo. O sea, no renuncies. O sea, no te rindas para no hacerlo. Porque si lo castigas con la vara no se va a morir. No dice que lo azotes, dice castígalo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, ¿verdad?, que la vara es para la espalda del necio. O sea, usted no va a castigar a todos sus hijos, va a castigar al que se porta mal, porque hay muchachos, y ojalá, bendito sea el nombre del Señor, el Señor se apiade de estas nuevas generaciones que vienen, hermano, porque ahora en día los hechos de los muchachos, de verdad que le digo, pasan el límite. O sea, sobrepasan las cosas. Quiero hablarle al corazón de los padres de ahora, los que están pasando penas, los que tienen hijos rebeldes, los que tienen hijos necios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le puedo asegurar que hay niveles, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que está el hijo tranquilo, así como Jacob, dice la Biblia que él vivía en tienda, ¿va? Siempre ahí Dios le provee a uno, hermanos, por un lado, esa parte donde le nacen hijos tranquilos, que usted dice, no, este hipote no hace nada, este hipote, ¿por qué lo voy a castigar? Claro, si no hace nada, no, la Biblia no dice que la vara es para la espalda del necio, la vara es para el que se porta mal, la vara es para el que comete errores, la vara es para los que se portan de una manera incorrecta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice la palabra del Señor, escuche bien este versículo, después de que la Biblia dice en el 26:3 de Proverbios que la vara es para la espalda del necio, dice el 29:19 de Proverbios, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Imagínese usted. O sea, esos padres que le dicen, bueno, vamos a echarle un buen discurso a este cipote para ver, vamos a entrar en razón él y yo le puedo asegurar a usted que hay una edad en donde hay hijos más que todo, en lo que usted puede hablar y ese hijo le va a escuchar y va a meditar y es posible que tome su palabra. Pero hay una clase de hijos, hermanos, que usted habla con ellos y es como que usted no habló con nadie. Por ningún sitio entró el consejo. No penetró la palabra. Aquí es donde entra este versículo. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ¿qué quiere decir ese versículo? Que hay personas que la corrección en palabras no les penetra. Dice, aunque las entiendan, no hacen caso. Entonces aquí es donde el padre tiene que entrar. O sea, este hijo me escucha. Este hijo, si yo platico con él, va a razonar, va a cambiar. Pero si no razona, si usted ve que usted le da el consejo y no hace caso, entonces no están funcionando las palabras. Y aquí es donde yo analizaba así de manera generalizada, que hay hijos que en algún momento fallan y usted los corrige y ellos atienden esa corrección. Pero hay otros que usted ya ejecutó
2, 3, 4, 5 maneras de llegar y ese hijo no hace caso. Ahí es donde yo le puedo asegurar que hay niveles de desobediencia. Y la Biblia lo dice. En el libro de Levíticos, hermanos, está escrita la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Porque hay casos, hermanos. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, está en el libro de la ley, en Deuteronomio 21. Dice que no obedece a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, dice la Biblia, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y dice: así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Estoy explicando el punto de que hay diferentes tipos de niveles de desobediencia dentro del hogar. Si usted no tiene uno de estos, dele gloria a Dios, hombre. Dele gloria a Dios. Pero esta palabra es para esos padres que están bregando con una necedad en los muchachos que ya no hayan que hacer. No entran las palabras, no entran los consejos, el castigo no ha funcionado, la corrección no ha funcionado. Y ahí lo dice la Biblia: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. Es decir, que quizás no todos los padres lo van a tener, sino que son casos únicos en la vida, en ciertos hogares, en ciertos padres, en ciertas familias. Porque yo le puedo decir que existen este tipo de muchachos, ese muchacho que es rebelde innato. El padre dice ahí el mismo versículo, ya el papá, ¿verdad? Dice: no atiende a la voz de su padre, no atiende a la voz de su madre. O sea, ya lo corrigió el papá, ya habló la mamá, ya lo castigó el papá, ya lo castigó la mamá, y no funciona. Habiéndole castigado, no les obedece, dice el versículo. Entonces lo tomarán y lo llevarán. Bueno, en el tiempo antiguo lo llevaban al el lugar donde ejecutaban los juicios. Era como la plaza pública, vaya, por decirle un hecho. Llévalo, sácalo a la ciudad, a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y que sepa todo el mundo que este cipote es rebelde. Eso dice la Biblia. Y díganle a los ancianos: este es nuestro hijo, es mi hijo, pero es contumaz y es rebelde, no obedece a nuestra voz, o sea, a la voz de ninguno de los dos padres. Y hay muchachos así hoy en día, hermano. Los hay, bendito sea el nombre del Señor. Esos hijos que están fuera de control. En el tiempo antiguo dice: y díganle qué es lo que tiene este muchacho. Ahí da como ejemplo: es glotón y borracho. O sea, se metía a grandes problemas, que hoy en día esos son los hijos que se están bregando ahora. Muchachos metidos en borracheras, en drogadicciones, hermanos, muchachos que están metidos en diferentes problemas, hermano. Y la gente puede decir: pero y ese muchacho, mira, sí, esto es lo que la Biblia califica como hijos contumaces, hijos rebeldes, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí lo que la Biblia dice, que lo que iba a hacer el pueblo era: todos los hombres de la ciudad lo van a apedrear. O sea, en el tiempo antiguo el arreglo era: desaparezcanlo, apedréenlo para que muera. Y le dice la Biblia: así quitarás en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, esto era en el tiempo de la ley antigua. Acuérdese que la ley antigua aplicaba: la persona que comete un error paga por su error. Hoy en día, hermanos, no pasan estas cosas en el aspecto literal, pero sí pasan en lo moral y lo espiritual. Porque ¿qué pasa cuando un hijo es rebelde?
y de repente todo el mundo lo conoce ya, que ese cipote es rebelde, que este cipote está metido en este problema, que este está metido en este otro problema. ¿Sabe qué? Yo analizaba de que ahora lo apedrea es la sociedad entera, el mundo lo critica, porque la palabra del Señor así lo dice, pero ya no con piedras literales, sino con piedras verbales. Cuando de repente usted escucha por allá que alguien está hablando de nuestro hijo, de nuestra hija, de su hijo o de su hija, y dicen, no, este cipote hace esto, este cipote hace esto, es lo que la Biblia dice. Entonces los de la ciudad lo van a apedrear, y las piedras de ahora, le puedo asegurar, no son literales, no son piedras que la gente toma y se las avienta, pero son habladurías que hablan de los muchachos de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo lo explico de esta manera porque no pasa hoy en día que alguien va a matar a nuestro hijo con piedras literales, pero sí lo hacen con piedras verbales. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese que la Biblia dice que hay golpes del hombre que son como espada, porque la Biblia dice que las palabras de los hombres son como golpes de espada. O sea, alguien puede herirnos en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de los hijos, cuando hablan de nuestros hijos. Claro que sí, porque ningún padre le gusta escuchar que se hable mal de nuestros hijos, por muy malos que sean o por muy perversos que sean. No se siente bonito cuando uno escucha que alguien habla de nuestros hijos, pero la Biblia dice que lo que va a llevar a esto es la necedad, la rebeldía de ese muchacho. Llevará a este nivel las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, una de las cosas que le puedo decir, porque estoy explicando el versículo de Proverbios 29:19, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Esto es para estas situaciones específicas en las casas en donde las palabras suyas no han funcionado. Ya habló el papá, ya habló la mamá y no funciona. Usted le explicó en español a ese hijo en inglés y el hijo habla el idioma y ese muchacho no hace caso. Entonces la Biblia dice, bueno, esto se va a salir de control. Alguien va a saber esto y va a empezar a lanzar piedras sobre ese muchacho, y de alguna manera su conducta lo llevará a la muerte también, porque sucede también eso. La conducta de ese muchacho lo llevará a la muerte, y es lo que vemos nosotros cuando vemos a esta generación, cuando vemos a estos muchachos en las calles metidos en vicios, metidos en pandillas, metidos en drogas, metidos en tanta cosa que hay ahora, hermano, y usted los va a ver. Ellos se van autodestruyendo a sí mismos, y aunque el padre se esté muriendo de dolor, aunque lo corrigió en su época, porque yo soy de las personas que yo creo que todo padre dice algo. No somos de ese tipo de personas que vemos y no hablamos. Yo siempre creo que esos hijos sí han recibido correcciones. Es que su papá no se pudo haber quedado callado, ni su mamá tampoco. Estamos hablando de rebeldías que salen fuera de control, que salen fuera de lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos casos, hermanos amados, a uno lo que le corresponde es, mire, como dice ahí, vea, llévelo a la presencia de Dios y ponga a ese muchacho en las manos del Señor, porque como dice la Biblia, este Dios es el único que podrá tener misericordia de ellos. No es la gente que va a tener misericordia, es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea que cuando no se corrige, cuando no se interviene, dice otra vez, pero esta vez lo dice Salomón escribiéndole en el libro de Eclesiastés, que cuando no se ejecuta un castigo sobre la mala obra, o sea, el hijo se portó mal, hizo algo malo, y no se ejecuta una sentencia sobre eso, entonces dice, el corazón de los hijos está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, no se va a detener si no se pone el castigo a tiempo. Aquí es donde la Biblia, hermanos, nos lleva a nosotros de nuevo a esta realidad, que es necesario el castigo. Bendito sea el nombre de Dios por esos muchachos, hermanos, que soportan el castigo.
La Biblia así lo dice. Si soportáis la disciplina, si soportan, hay hijos que soportan, hermanos. Dice, si os soportáis la disciplina, entonces, dice ese versículo de Hebreos 12:7, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Lo que dice la Biblia es que en Hebreos 12:10, que en aquellos días ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que los castigos no son eternos. Cuando un padre castiga, castiga la acción del momento. Y a veces el padre castiga por poquito tiempo. O sea, la disciplina, el castigo dura poco. Y dice, como a ellos les parecía, disciplinaban. Pero para lo que nos es provechoso. Entonces, bendito sea el nombre del Señor por ese hijo, esos hijos, esa hija, o lo que sea, que soporta la disciplina, soporta el consejo, soporta el castigo, lo resiste, bendito sea el nombre de Dios. Y otra de las cosas que dice este verso, en verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se pone contento cuando se disciplina. No, nadie va a sonreír, nadie está feliz, sino que dice, sino de tristeza. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, o sea, no les causa alegría que los castiguemos, no les causa gozo que los disciplinemos, que los corrijamos, sino tristeza. Pero, dice el versículo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que va a producir algún fruto ese castigo, va a producir algún cambio, un beneficio, traerá para ese muchacho algo. Y para el padre dice, le habrás librado su alma de la tumba, le habrás librado su alma de descender a la muerte en una mala condición. Bendito sea el nombre del Señor. Algún fruto traerá el castigo, hermanos. Y lo que el padre debe hacer es esperar, como dice el versículo que les leía antes, ¿verdad? Castígalo entre tanto que haya esperanza. O sea, esperemos algo en el futuro, que ellos van a atender el consejo que ahora se les da, el castigo, la corrección de ahora tendrá un fruto. Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué va a pasar con aquel hijo que el padre no disciplina? ¿Ah? ¿Qué pasa con aquel que, dice la Biblia, el padre deja sin disciplina, sin reglas, sin castigo, sin correcciones? Dice el mismo versículo de Hebreos 12:8, que la persona que se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Qué quiere decir? Que todos los hijos necesitan corrección, pero si no se corrige, ahí da una simbología. Entonces soy bastardo, sino hijos. Por otra parte, dice el escritor de los Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es decir, hermanos amados, que la disciplina, bendito sea el nombre del Señor, la disciplina terrenal es necesaria en todos los hijos. Hay que ejercer la disciplina. Y dice, lo que nos dice ese versículo es que cuando se deja sin disciplina, entonces estamos fuera de lo que pasa con el hijo bastardo. El hijo bastardo es aquel que el padre no crece, no está bajo su cuidado, no lo protege, no le provee, no lo cuida, no lo corrige, no ve. Entonces dice, soy bastardo. En otras palabras, si lo aplicamos a los hogares, ¿verdad? Es como si el hijo no existiera, no me importa, no me interesa, y lo vamos a dejar así. Pero dice el versículo, por otro lado, por otra parte, los padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué otra cosa vamos a obtener de los castigos?
lo que muchos de ahora podemos decir de nuestros padres. Ok, sí nos castigaban feo, hermanos. Yo recuerdo que mi papá castigaba con un lazo y no nos sangraba, pero nos dejaba un rato marcados, bendito sea el nombre de Dios. Y dice el versículo, ellos lo disciplinaban y los venerábamos. ¿Qué quiere decir venerar a alguien? Es respetarlo. Venerar, hermanos, es sentir y demostrar gran amor y respeto por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tenía virtudes, dignidades, méritos de ser honrados y respetados. Y hasta el día de hoy creo que esos hijos que fueron castigados, aunque sea de manera brutal, dicen gracias a ese viejito o gracias a esa viejita, no hay nadie como mi padre, no hay nadie como mi madre. ¿Qué significa esa acción? Venerar. O sea, sentimos amor, sentimos respeto por nuestros padres. ¿Por qué? Porque son dignos de que se les guarde honra, que se les guarde respeto. ¿Y por qué los respetamos? Por lo delicados que eran. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy en día? Que en este momento nuestros hijos, cuando los corregimos, no se van a poner felices, pero algún día, cuando ellos crezcan, cuando sean adultos, nos van a ver con respeto a nosotros, van a valorar ese castigo, van a valorar ese consejo, van a valorar esa corrección, y entonces nos van a respetar. Y los venerábamos, dice la Biblia. Por otra parte, otra beneficencia, otro beneficio de los castigos es que ellos nos van a respetar. O sea, vamos a lograr obtener respeto de ellos. Mientras tanto, el hijo que no se corrige no nos va a respetar. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las cosas, amados hermanos, que la Biblia dice acerca de lo que es la corrección de los hijos. Yo lo único que le puedo decir, ya quisiéramos todos quizás tener un hogar modelo para mostrarle al mundo que como nosotros no hay dos, pero no es cierto. Nosotros, todo padre de familia batalla dentro de su casa en ayudar a estos muchachos, en corregirlos, en cómo castigarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que yo he podido ver en estos últimos años, en estas últimas generaciones, que las cosas se están poniendo más complicadas, porque ahora usted tiene la ley encima. Usted no puede castigar a un hijo que tenga una marca, porque inmediatamente va a llegar la policía y lo va a agarrar. Pero si tomamos el consejo de la manera correcta, lo digerimos de la forma correcta, yo creo que sí hay que castigar a los muchachos, pero medidos. Veamos si ese castigo le va a generar un cambio, si hay esperanza de que ese hijo mejore, si las palabras que les decimos, como decía un versículo, ¿verdad? Como decía este versículo que yo les decía, que las palabras no corrigen, porque aunque entiendan no van a hacer caso. Entonces hay que buscar otra manera, otro método. Ahora la gente se inventa 5 minutos de time out. La gente decide, como dice la Biblia, según a usted le parece. Si usted cree que eso le ayuda a su muchacho, yo no le voy a decir que no lo haga. La gente ahora dice, no, pero esto es malo. Claro, el abuso nadie se lo va a consentir, ni la ley, ni es correcto, ni es visto bien por la sociedad, ni es correcto para el muchacho. Pero hay que hacer algo, eso sí. Lo que yo interpreto de la escritura es que no se puede dejar sin disciplina a los muchachos. Hay que corregirlo. Hay que hacer algo ahora, como dice la Biblia, en tanto que hay esperanza. Hay que hacerlo por amor. Acuérdese que si usted lo castiga, no se va a morir del castigo. Es posible que muera si no lo corrige. Que su condición espiritual sea tan grave al final de la vida que ese muchacho se pierda, y eso sí lo dice la escritura. Así es que hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que tener esperanza sin apresurarse, hermanos, a destruir la vida de ellos. Que no terminen nuestros hijos al final de la vida aborreciéndonos, odiándonos por el tipo de castigos que les ejecutamos. Que no terminen resentidos, que no terminen, pero que sí recuerden que las acciones malas requerían medidas, que ellos digan, no, mi papá me castigó de esta manera y por eso yo cambié, esto me ayudó a mí para no. Yo le puedo asegurar algo, el hijo puede ser muy rebelde,
Pero si tenemos una buena manera de castigarlo o de hablar con ellos, ya sea hablar o castigar, como sea, porque las dos cosas las he hecho yo. He hablado y he castigado también. Recuerdo que un día mi hija estaba pequeña, no estaba tan niñita ni tan adolescente. Y recuerdo que ella me dijo: mami, cuando tú me dices cosas, yo medito en lo que tú me dices. Yo lo medito y pienso en mi cama lo que tú me dices. Y yo, cuando mi hija me dijo eso, y yo me dijo lo medito, y después me dijo lo razono y cambio, me dijo ella cuando estaba más chiquita. Entonces de ahí yo aprendí algo de ella, de las palabras que ella me dijo en esa ocasión. Yo aprendí que los hijos, aunque parece muchas veces que no les afectan nuestras palabras, les afectan las palabras. O sea que si nosotros de alguna forma tenemos un maltrato con ellos, esas palabras van a afectar el corazón de ese hijo. Pero si las palabras de nosotros son dichas con razonamiento, son dichas, hermanos, bien pensadas, con propósito, eso también va a ayudar a esos muchachos. Porque yo sé, hermanos, que ellos pueden llegar al punto de analizar que están haciendo mal una acción, pero se requiere que el padre tenga, como dicen, ¿verdad?, la templanza correcta, el ánimo correcto para hacerlo. Porque un ánimo fuera de control, yo también le puedo asegurar que dan ganas de otras cosas. Sinceramente se lo digo. No pienso yo que no hemos sentido ese día, ese momento, esos minutitos de fuera de control. Porque sí, hermanos, hay cosas que ellos hacen que uno dice: Dios mío, pero ya qué más hago o qué más digo. Y el Señor, a través de la Biblia, nos va metiendo en cada cuadro, porque cada cuadro familiar es diferente. Es más, cada hijo es diferente. No es que vamos a vivir estas cosas con todos los hijos, sino que esto es una probadita que nos da el Señor de los dolores que hay que vivir con el tema de los hijos. Pero el tema de hoy, hermanos, quiero dejarlo a conciencia de ustedes. ¿Qué interpreta usted de la Escritura? He tratado de ser lo más precisa con esto, para que usted también le diga: Señor, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿No estoy haciendo mi trabajo? ¿O me estoy excediendo en mi trabajo? Usted debe preguntarse cómo está con su propia casa, con su propio hogar. Yo le puedo decir, esto de tener a los hijos en sujeción, como dice la Biblia, ¿va? Yo, hermano, sinceramente se lo digo, esto es un trabajo enorme, bendito sea el nombre del Señor. Porque tener una casa bien gobernada, no sé, es un trabajo enorme, hermano. Cuesta, pero hay que intentar, hermano. Por lo menos hagamos el intento, bendito sea el nombre del Señor, y mostrémosle a Dios que tenemos toda la disposición de ejecutar su palabra en nuestras vidas. Hoy quiero terminar este mensaje orando, para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted bueno, es grande y maravilloso con nosotros. Gracias por su palabra. Ella, Señor, nos da la capacidad de entender, de que nuestro conocimiento, Señor, sea alumbrado para que podamos también ejecutar. Espero, Dios mío, que esta palabra sea productiva en el corazón de los padres, aquellos que van a tomar esta decisión, Dios mío, Señor, de tomar su palabra como el referente, Padre, de su vida, Señor. Le pido que bendiga sus familias, sus hogares, sus corazones, le fortalezca. Esta es una batalla fuerte en el corazón de los padres, bendito Dios, a la hora de realizar estas cosas, Señor. Y todos queremos el bien, y todos deseamos lo mejor, y todos esperamos, Dios mío, que algo suceda en su nombre. Solamente podemos nosotros, Señor, mirar y visualizar, oh Dios mío, que algo vendrá de parte de nosotros, y algo, Señor, usted, Señor, cumplirá por sus promesas, por sus palabras.
Tenemos la esperanza de que las cosas siempre van a cambiar en aquellos hogares, oh Dios mío, que están batallando con hijos desobedientes, hijos rebeldes. Dios mío, todo Padre, necesitamos una ayuda grande en esto, Señor, que usted nos fortalezca, nos dé esa determinación para poder, Dios mío, ejecutar las cosas de manera que podamos nosotros, Padre, aplicarlas a la vida. Denos hijos, Padre Santo, prudentes, bendito Dios, hijos sabios, hijos, Padre amado, que puedan, bendito Dios eterno, entender que la corrección, la disciplina, el consejo, las palabras, Señor amado, la disciplina es necesaria para la formación de su vida, Señor. De entendimiento a esta generación, apiádese de ella, Dios mío, Padre celestial. Clamamos por esos padres que sufren profundamente, Dios mío, las consecuencias, Señor, de sus actos, bendito Dios. Estos muchachos, Padre, que están metidos en diferentes cosas, Padre amado, le pido que sea usted obrando, Señor, que sea usted operando, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en los corazones, en las familias, en los hogares. Lo que Satanás quiere destruir, bendito Dios, es tener los hogares divididos, tener los padres, Señor, en conflictos, los hijos en rebeldía, en desobediencia, Padre amado, pero solo la palabra suya y el poder suyo puede con nosotros, puede ayudarnos a fortalecernos, a alumbrarnos, a ejecutar. Dios mío, deje que el corazón de nosotros se incline a la obediencia de esta palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Ministre a cada padre conforme la voluntad de su Santo Espíritu y deje, Señor, que su palabra cumpla su propósito, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre amado, en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a dejar un canto. Bendito sea el nombre del Señor. No te rindas, de la hermana Nancy Ramírez. Que me quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trajo a este mundo? Arrodillada y llorando le dije a Él, mejor quítame la vida. Y Él me dijo,
Cristo yo lo puedo juzgar. No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos. No importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran Rey, porque algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final.